días, bienvenidos todos a otra reunión de la Iglesia Bíblica. Gracias. Acompáñenme por favor a orar. Gracias, amado Señor, por el regalo infinito de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque celebramos cada día, Señor, tu majestad, tu gloria, tu poder y quién eres tú, Señor. El Dios vivo y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por en tu infinito amor y gracia enviar al Salvador al mundo, enviar a Cristo Jesús a humillarse a sí mismo, a ser aquel que, siendo Dios, se despojó de todos sus beneficios y se hizo como uno de nosotros, Señor, para venir a salvarnos, Señor, para venir a tomar la cruz por nosotros, a dar su vida por nosotros y también resucitar para que hoy en día podamos tener el gozo de ser tus hijos, Señor, y de amarte y adorarte a ti por toda la eternidad. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cuál es el verdadero propósito de la Navidad esta mañana, que tu palabra sea guiándonos y edificándonos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos estudiado la Navidad en las últimas 3 semanas. Hemos estudiado cuando se profetizó la Navidad por primera vez en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente después de la caída del hombre y la mujer que enviaría un descendiente de la serpiente, de la mujer, perdón, que aplastaría la cabeza de la serpiente y a quien la serpiente mordería el talón del descendiente de la mujer. Que ese sería un salvador, uno que vendría a destruir al enemigo, al pecado, y vendría a salvar al hombre. También aprendíamos que Dios profetizó la Navidad en el libro de Isaías cuando dijo que un niño nos sería concedido, un hijo nos sería concedido, un niño nacería cuyo nombre sería Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Que este niño sería la salvación de su pueblo. Y la semana pasada también veíamos que esa promesa se cumplió cuando el ángel Gabriel anunció a María que nacería de ella uno que sería el Hijo del Altísimo. Jesús, siendo Dios, fue concebido por el Espíritu Santo de una virgen para no heredar la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Siendo Dios, se encarnó. Dios mismo vino a la carne para asemejarse a nosotros, para ser como uno de nosotros, siendo Dios y hombre. Y Jesús vino con un propósito al mundo. Jesús vino para hacer algo que nadie antes había hecho. Y cuando leemos el relato de la Biblia, de principio a fin, vemos que Dios siempre enviaba a personas a cumplir un propósito. Por ejemplo, Él usó a Abraham para ser el padre de toda una nación, Israel, y para mostrar que el hombre es por la fe justificado en Dios. Por ejemplo, utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Utilizó también a José para salvar de la hambruna a los egipcios y a los israelitas. Pero estos hombres, a pesar de haber cumplido propósitos divinos, murieron, porque el pecado abundaba desde Adán hasta Moisés. La ley de Dios muestra el pecado del hombre, mostraba la necesidad de uno mayor que todos ellos que viniera a cumplir un propósito de Dios para poder lidiar con este problema del pecado. Entonces, hoy vamos a aprender de la palabra de Dios cuál es el propósito de la Navidad, por qué vino el Mesías al mundo. Y lo vamos a leer de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. El texto dice de la siguiente forma: esta palabra es fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
En este texto está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que era un discípulo de Cristo, que ayudó a Pablo a fundar iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento, en el primer siglo. Y en este versículo, esta palabra es fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nos explica cuál es el propósito de la venida de Cristo, el salvar a los pecadores. Y también nos da su testimonio como un pecador que fue salvado por Cristo. Y también nos habla de la fidelidad y dignidad del Evangelio. Entonces, aquí vemos que el propósito de la Navidad no es intercambiar regalos o no es tener vacaciones y que se puede celebrar todos los días del año, ¿verdad? Porque se celebra que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿verdad? Por lo tanto, son noticias de gran alegría que se pueden celebrar todo el tiempo, ¿verdad? El pastor Alejandro recordaba la semana pasada cómo cuando los ángeles se aparecieron a los pastores en el campo, los ángeles les decían a los pastores: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas noticias de gran alegría, de gran gozo para todas las naciones, porque Dios ya envió al Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, por medio de este versículo, vamos a estudiar el propósito de la Navidad o de la venida de Cristo, el salvar a los pecadores. Y también vamos a estudiar el testimonio de Pablo como un pecador salvado por Cristo y la fidelidad y dignidad del Evangelio. Primero, acerca del propósito de la Navidad o de la venida de Cristo, el salvar a los pecadores. Cuando leemos este versículo, primera de Timoteo 1:15, ustedes pueden ver que después de la frase, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, hay 2 puntos. No sé si lo ven, hay 2 puntitos, lo que quiere decir que esta palabra es definida por lo que sigue. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para entender bien este texto nos ayuda a recordar que en el principio Dios creó todo perfecto, ¿verdad? Que en el principio no había pecado, no había muerte, pero que cuando el pecado entró al mundo, cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, que Dios les prohibió, el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. El pecado es la desobediencia o la transgresión a lo que Dios requiere. Y todos los seres humanos hemos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios. Cada hermano o hermana que tiene un hijo sabe que a los niños, por ejemplo, cuando se les dice no cruces la calle corriendo, ¿verdad? Se le dice por su bien, ¿verdad? Pero muchas veces de niños a veces hemos corrido a la calle, ¿verdad? Y ello trae consecuencias. De la misma forma, el romper los mandamientos de Dios puede trae una consecuencia, y esa consecuencia es la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando vemos Éxodo 20, los 10 mandamientos, vemos que Dios tiene una ley moral que Él requiere, ¿verdad? Por ejemplo, Él dice, no tendrás otros dioses antes de mí. No te harás una imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la 3ª y 4ª generación. Pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo el Señor no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás.
También él dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tu vida se largue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca a tu prójimo. Entonces, esta es la ley moral que Dios exige de cada ser humano que ha vivido. Y el problema que todos hemos tenido desde Adán hasta el tiempo actual es que esta es una ley que ninguno ha podido cumplir. Y en el tiempo del Antiguo Testamento Dios requería que se hicieran sacrificios diarios para cubrir el pecado de su pueblo. Precisamente en el día de la expiación o un día al año, en el libro de Levítico se nos dice que el sumo sacerdote tomaba dos machos cabrios, uno los sacrificaba y con la sangre de ese cordero hacía un sacrificio para el perdón de los pecados de su pueblo, y sobre el otro cordero oraba y ponía las iniquidades de su pueblo y lo dejaba ir al desierto. Entonces esos animales representaban cómo Dios cubría los pecados de su pueblo. Y según Hebreos 9:22 vemos que según la ley casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para el perdón de los pecados siempre Dios ha requerido que se derrame sangre para cubrir los pecados. Pero los pecados de estos animales no podían quitar permanentemente los pecados, ¿verdad? Entonces hemos establecido que hay pecadores y que se necesita que haya un cubrimiento de esos pecados, ¿verdad? Que esos pecados se puedan quitar del hombre para poder tener una relación correcta con Dios. Ahora, en Hebreos 10, 11 y 12 dice, todo sacerdote ministra día tras día y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. Entonces Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó para salvar a los pecadores, haciéndose el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciéndose el perfecto sustituto por nosotros los pecadores, para que Él siendo Dios y el perfecto hombre pueda cargar sobre Él nuestros pecados. Él vino para salvar a los pecadores. Era necesario que Dios ofreciera un cordero, que el cordero viniera de Dios, porque no hay sacrificio que nosotros podamos dar a Dios para el perdón de nuestros pecados. Es necesario que Dios mismo diera esa ofrenda. Ahora quisiera hacer un paréntesis acerca del nombre Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa Cristo Jesús? Es el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Lo hemos visto en Filipenses. Cristo, ¿verdad? Significa ungido o el Mesías. Es la forma griega del hebreo Mesías, ¿verdad? Y quiere decir que es aquel que Dios escogió para cumplir un propósito muy importante, la salvación de aquellos que confiamos en Él. Y el nombre Jesús significa Salvador, ¿verdad? Entonces el Rey, el Cristo Jesús, el Salvador, vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿verdad? Jesús dijo, ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos, ¿verdad? A morir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Y también resucitar. Entonces, veo que quisiera compartir algunos ejemplos de cómo Jesús salvó a los pecadores. El mejor ejemplo es verlo en los evangelios, por ejemplo, en la palabra de Dios. Permítanme mirar Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, por favor. Allí dice, en el relato dice, en cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genesaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas,
y que los pescadores habían bajado de ella para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Este es un ejemplo en el que Jesús hace un milagro. Toda la noche estos hombres están buscando pescar, son expertos pescadores, saben lo que están haciendo, pero no pescan ni un solo pescado. Pero Jesús viene mostrando su santidad y les dice: pongan su red allí. Y las redes están por romperse, están desbordándose de todos los pescados que han pescado, porque Jesús solo les dijo: hazlo allí. Entonces Dios hace un milagro, Jesucristo hace un milagro, y cuando Pedro lo ve, él se maravilla en la santidad de Jesús y dice: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Pero Jesús no lo condena, sino que se acerca a él, porque él vino a salvarlo, como a nosotros. Él se acercó a nosotros y se acercó a Pedro y le dijo: no temas, porque ahora serás un pescador de hombres. Entonces Jesús es tan maravilloso que viene a los pecadores a salvarnos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y viene a darnos propósito también de dejar todo y seguirlo a Él y de ser pescadores de hombres. También en Lucas 19, 1 al 10 dice, otro relato: Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó en un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a los pecadores. Este hombre Zaqueo en este ejemplo era un hombre que era un cobrador de impuestos. En su tiempo los cobradores de impuestos eran considerados como traicioneros porque ellos estaban tomando dinero de los israelitas para dárselo a los romanos. Pero no solamente hacían eso, sino que también tomaban más dinero de sí mismos, de otros para sí mismos. Por ejemplo, él mismo dice: si he defraudado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces. Eran personas avaras y codiciosas, pero este hombre ve a Jesús y se anima, quiere ver a Jesús, y Jesús viene a él.
Y lo importante acá es que Jesús va a quedarse con él en su casa. Dios mismo, lleno de gloria y de poder y de santidad, viene a salvar a un pecador, viene a la casa de Zaqueo como viene a nosotros. Y se queda con él. Y tal es el impacto que Jesús tiene en este hombre, al que algunos llamaban pecador, que este hombre quiere dar la mitad de todos sus bienes, lo que atesoraba, por darlo a los pobres. Cristo tuvo un impacto tan grande en este hombre que ahora el tesoro para él no era sus bienes, sino Cristo. Y este hombre ahora devolvía 4 veces lo que había defraudado o robado de otros para dárselo a ellos 4 veces. Por lo tanto, Jesús tuvo un impacto muy grande sobre este hombre. Jesús vino a acercarse a los pecadores, tales como Zaqueo, como Simón y como nosotros. Otro ejemplo que quisiera leer con ustedes, hermanos, es de la parábola del hijo perdido. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32 dice: Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el hombre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada. Y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y cálcenlo, y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió: tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Entonces, en estos ejemplos vemos que Jesús viene con gracia, con misericordia, y viene a perdonar y a salvar a los pecadores. Es necesario que Él viniera a salvar a los pecadores, porque todos somos pecadores y necesitamos del sacrificio de Jesús. Y ese es el propósito de la Navidad, que el Hijo de Dios mismo descendió del cielo para morir en una cruz por los pecadores. Él dijo que Él tenía que ser levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser el Hijo del Hombre levantado, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo vino a salvar a los pecadores y lo hizo sufriendo sobre sí mismo el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él mismo tomó la cruz, la cargó, sufrió el oprobio de los pecadores y sobre sí mismo en la cruz, cuando Él murió allí sobre el madero, Él absorbió la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Y cuando Él dijo consumado es, Él anuló todos los pecados que teníamos, los clavó sobre la cruz. Y Él también resucitó. Él también está vivo porque Dios lo resucitó al tercer día. En el primer día de la semana, cuando María Magdalena y los demás fueron a la tumba y la encontraron vacía, se dieron cuenta que el Señor había resucitado, que Él aplastó la cabeza de la serpiente, que Él es aquel niño que se prometió y que es victorioso sobre todo el pecado, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él comió un pescado, comió un pan, mostró que Él está vivo, que Él tiene un cuerpo glorificado y por eso nos da propósito, nos da vida para anunciar su salvación a los demás. De esa forma Él nos ha salvado y nos ha salvado con un propósito, nos ha salvado para Dios. Él nos ha salvado para llevarnos a Dios, para ser hijos de Dios. Él nos salvó para tener comunión con el Hijo y con el Padre por medio del Espíritu Santo. Nos salvó para que ahora tengamos un gozo, un tesoro, una identidad nueva, para que seamos una nueva criatura, para que nosotros ya no vivamos una vida centrada en nosotros, para que nuestro tesoro ya no esté aquí, sino que esté en el cielo, para que tengamos una vida llena de gozo y de alegría. Por eso, Primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque ahora ya que el velo ha sido cortado en dos, de arriba para abajo, nosotros podamos tener acceso ilimitado a la presencia del Dios Altísimo, al lugar santísimo, para que cada día podamos estar en la presencia del Señor, deleitarnos en Él. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. También Primera de Juan 3, versículos 3 al 4 nos dice: así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Por lo tanto, podemos tener gozo de tener comunión con el Padre y con el Hijo de Dios. Por tanto, si confiamos en Cristo y rendimos nuestra vida a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, tendremos el gozo de estar en su presencia con Él para siempre, por toda la eternidad. Será un gozo que nunca se acabará. Pero el lado contrario es que si no hay arrepentimiento y fe en Cristo, no hay perdón de pecados, porque Él dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por lo tanto, necesitamos confiar en Cristo para que haya perdón de pecados. Cualquier ser humano que no confíe en Jesús y rechace a Jesús está bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Por lo tanto, es el deber, obligación de cada ser humano creer en Jesucristo, amarlo y adorarlo. La salvación de Cristo también nos garantiza la ciudadanía en el cielo, con Él en su presencia para siempre. Y también que por medio de Él, por medio de su Espíritu, Él está con nosotros. Él dijo: vayan y toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada a mí. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos al Consolador, el Espíritu de Dios, que está
con nosotros cada segundo y cada momento. Tenemos todo en Cristo, tenemos el regalo más grande. Ningún bien material en esta vida puede compararse con, con la gracia infinita que tenemos en Jesús. Y Él es el único camino, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, hermanos y hermanas, porque hemos confiado en Cristo, debemos adorarle cada segundo de nuestras vidas por la salvación que logró por nosotros. Debemos agradecerle porque ahora somos hijos de Dios. Y en momentos de alegría demos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en momentos de dificultad recordemos el gran regalo que tenemos en Cristo, que Cristo Jesús vino por nosotros, los pecadores, a salvarnos. Si conocemos a alguien o si alguien no ha confiado en Cristo, tenemos que anunciar la salvación que Cristo nos ofrece, porque como veíamos, no hay otro camino. Tenemos que anunciarlo con denuedo, como el pastor Alejandro oraba. No podemos callarnos, que nuestros labios no paren de alabar a Jesucristo y que no paren de anunciar su salvación, porque no hay otro camino al Señor. Tenemos muchas personas alrededor de nosotros en las que posiblemente nosotros seamos de la luz que hay en sus vidas. Entonces tenemos que continuar anunciando su palabra con denuedo. Entonces las respuestas que podemos tener hacia el Señor son recibirlo y amarlo, que es el deber de cada persona, o el no recibirlo, lo cual incurre la ira de Dios, como leíamos. O otra respuesta puede ser que una persona crea a su manera, pero no es lo correcto, porque como vemos, el mensaje de la Navidad y del propósito de Cristo no es que Él es una persona histórica o un buen maestro, o que la Navidad se trata acerca de Santa Claus o de regalos o de vacaciones. Se trata acerca del Salvador del mundo, que vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces tenemos que confiar en Él, y creo que podemos utilizar también esta temporada para desmentir la Navidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la idea de Santa Claus es que si tú te portas bien, Dios te va a dar regalos, que va a descender el gordito, el Santa Claus, por la chimenea y te va a dejar regalos en el árbol, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es radicalmente diferente, como lo veíamos en la parábola del hijo perdido, ¿verdad? Este hombre se gastó todo, lo desparramó y hizo su vida un desastre, pero aún así su padre lo recibió porque él confió en la gracia de Dios y se arrepintió, ¿verdad? Dios nos da un regalo mucho mejor que un anillo, que un calzado, que un vestido. Nos da el regalo de ser hechos hijos de Dios por fe en el Señor. Ahora veamos el testimonio de Pablo como un pecador salvado por Cristo. Ya hemos visto en el estudio de Filipenses que Pablo nos llama a imitarlo a él, ¿verdad? Por lo tanto, lo que Pablo dice en la palabra de Dios es escritura y tenemos que prestarle atención. Él dice, leyendo de Primera de Timoteo, pero ahora de los versículos 12 al 17, dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él
para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Pablo actuaba en incredulidad e ignorancia, él perseguía a la iglesia de Dios. En el primer siglo, vemos en el libro de Hechos, al final en Hechos capítulo 9 y al final de Hechos capítulo 8, que después de que un discípulo de Cristo llamado Esteban fue apedreado, allí estaba un hombre llamado Saulo, y que Saulo perseguía a la iglesia, azotaba a los cristianos, los arrastraba para llevarlos presos, porque él no entendía el verdadero mensaje de las profecías, de la palabra de Dios, que el Mesías tenía que venir para morir. Entonces, pero en el camino, mientras que él va persiguiendo a los cristianos en Damasco, Cristo se aparece a Pablo, parece una luz resplandeciente que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: ¿quién eres tú, Señor? Y la luz era tan brillante que él quedó ciego. Y el Señor le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Pero en ese momento, en vez de Dios y de Cristo traer juicio sobre Pablo porque estaba persiguiendo a los suyos, Él muestra su gracia y Él obra para que Pablo sea llevado a un lugar y después, por medio de un discípulo llamado Ananías, Él pueda recubrir su vista y sea bautizado. Y de ahí, cuando Él entiende el gran amor y la salvación de Dios, de a pesar de que era un hombre que persiguió a la iglesia de Dios, que persiguió a Cristo mismo, Cristo lo recibió como un hijo, Cristo lo perdonó y lo utilizó como un instrumento para predicar su evangelio a reyes, a los hijos de Israel y a todas las naciones. Por lo tanto, Pablo nos muestra que si Dios perdonó a Pablo, Dios nos muestra que si Él perdonó a Pablo, Dios también puede perdonarnos a nosotros y puede perdonar a todos los pecadores, porque no hay ningún pecado que la preciosa sangre de Cristo no pueda perdonar. La sangre de Cristo es efectiva y es poderosa y puede perdonar hasta el peor de los pecados. Es decir, que si algún día alguien lucha con un pecado, siempre hay gracia para acercarse y arrepentirse y confesar esos pecados. Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Si hay personas queridas en nuestras familias o en nuestros amigos que no confían en el Señor y que uno ora por ellos pero que persisten en la incredulidad, recordemos el ejemplo de Pablo, de que Dios siempre tiene gracia y misericordia para salvar. No dejemos de orar por ellos, no dejemos de predicarles la palabra de Dios, para que Dios, en su buena y perfecta voluntad, en su tiempo, siendo su voluntad, los lleve a la fe, a creer en Él. Ahora, la respuesta a esta gracia de Dios de parte de Pablo y de parte de nosotros debe ser la adoración, ¿verdad? Porque en el versículo 17, Pablo dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por esta paciencia tan grande que Dios tiene, tenemos que adorarlo. Podemos nosotros reflexionar en nuestras propias vidas y mirar hacia el pasado y decir: Señor, gracias por tanta paciencia conmigo. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque tu fidelidad ha sido tan grande que nunca me ha abandonado. Que desde antes de la fundación del mundo, tú ya me habías escogido para ser tu hijo. Como lo dice en Efesios capítulo 1, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos de Él. Dios, la gracia y el amor de Dios es tan grande que a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de todas nuestras ofensas hacia Él
escogió salvarnos, Él escogió sacrificar a su único Hijo por nosotros y a darnos una nueva vida, un nuevo corazón. Entonces, esta paciencia, este amor que lo tiene por el primer de los pecadores, por Pablo, por el segundo, por los terceros, por los cuartos, es tan grande que debe llevar a adorarlo todos los días, adorarlo como el Rey de nuestras vidas, ¿verdad? Porque aquí dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabe Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser también de seguir a Cristo, de someternos a Él, a su señorío, a su majestad, a hacer sus mandamientos, que es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado y que anunciemos su palabra a todos, ¿verdad? Por eso es que, por ejemplo, cuando leíamos de Simón y su pesca y la pesca que el Señor le dio a ellos, vemos que la respuesta era dejar todo y seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, nuestra vida ahora cambia por la gracia de Dios para seguir a Cristo. Ahora, el tercer punto es que esta palabra que Pablo nos anuncia aquí es fiel y digna de ser aceptada por todos, ¿verdad? Y esta es una frase muy interesante porque solo aparece en el Nuevo Testamento en las epístolas pastorales, en Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Estos libros los escribió Pablo para instruir a Timoteo y a Tito de cómo dirigir la iglesia. Y entonces, esta frase también indica que lo que sigue es de suma importancia, donde Pablo está diciendo, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que sigue es de suma importancia, es lo más importante. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra es fiel y digna de ser aceptada por todos. Esta palabra es el Evangelio, ¿verdad? Porque es el mensaje de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el Evangelio tiene poder, es explosivo, es poderoso, tiene el poder para salvar a todos los que confían en Cristo. En Romanos 1, 16 y 17 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, explosivo como dinamita de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa palabra poder se asemeja a dinamita. En el idioma original es como dunamis o como dinamita. Imagínense una explosión, como la explosión de esos cohetes que son lanzados a la luna, como ese poder que explota y que también tiene poder para generar vida. El Evangelio es poderoso y porque es poderoso, es digno, es fiel y digno de ser aceptado por todos. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada que prevalezca más que la palabra de Dios, que el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra ha sido preservada por miles de años y ha sido traducida a nuestro idioma para que podamos conocer y entender el Dios vivo y verdadero. Ahora, la palabra de Dios el Evangelio es fiel y confiable porque su mensaje es consistente de principio a fin. Desde Génesis a Apocalipsis, el mensaje principal es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En diferentes partes de las profecías, Dios está apuntando a cómo Él va a enviar a Cristo. Lo veíamos en Génesis, lo veíamos en Isaías y también lo vemos en Lucas y en todas partes. Y este mismo mensaje escrito por muchísimos autores en diferentes condiciones, en diferentes épocas, apunta hacia este mensaje principal. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso en 1 de Pedro 1, 10 y 12 dice,
Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Por lo tanto, tenemos una palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que es poderosa, que tiene el poder para salvar y que es preciosa, es algo en lo que los ángeles quisieran ver. La palabra de Dios tiene un hilo de principio a fin que la une toda, hablando alegóricamente. Pero nos muestra que su mensaje principal es Cristo, de principio a fin. También recordemos que Pedro dijo acerca de Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, esta palabra, la palabra de Dios, es fiel y digna de ser aceptada por todos, es verdadera. Ahora, hermanos, sabemos que para el mundo este mes es el mes de la Navidad, pero en realidad no sabemos si Jesús nació el 25 de diciembre, y muchos creyentes disfrutan de alguna u otra forma este tiempo de vacaciones, este tiempo de intercambiar regalos. Pero nosotros celebramos la Navidad todos los días del año, y por toda nuestra existencia vamos a dar gloria a Dios por su gracia. Celebramos la Navidad cuando Dios nace en el corazón de una persona, cuando alguien confía en Cristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, siempre podemos dar gloria y gracia a Dios porque nos ha reconciliado con sí mismo, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el propósito de la Navidad, ese es el mensaje de la Navidad que celebramos todos los días, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que quitó todos nuestros pecados y que también resucitó para que con Él tengamos vida eterna. Y eso es lo más importante, que tenemos como ejemplo al apóstol Pablo, tenemos por ejemplo como Cristo restaura la vida de muchas personas para vida eterna con Él, y que tenemos una palabra que es digna y fiel de ser aceptada por todos. Y que todo esto es para la gloria de Dios, y que podemos anunciar este mensaje con alegría y con gozo y con la esperanza de que Él también viene por nosotros, que cada día es un día menos, ¿verdad? Porque estamos más cerca de estar con el Señor. Vamos a orar, por favor. Muchas gracias, Señor, Padre Santo, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Muchas gracias, Señor, porque antes cuando no teníamos esperanza, Señor, tú extendiste tu mano, Señor. Tú nos salvaste, Señor. Tú nos permitiste creer en el Hijo de Dios. Nos permitiste creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios quien se encarnó y quien murió en una cruz por todos nuestros pecados, Señor. Quien también resucitó y ahora quien amamos, Señor, quien ahora es nuestro mayor tesoro, Señor, y por quien vivimos y para quien vivimos, Señor. Te damos gracias por ti, Señor. Te esperamos con gozo, Señor. Te pedimos que vengas por nosotros y te pedimos, Señor, que nos ayudes a anunciar tu palabra con denuedo, con amor, con gozo. A todos, Señor, a todos los que podamos en esta vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas exaltado y glorificado entre nosotros, Señor, que siempre recordemos que el propósito por el que existimos es para dar gloria, honra y honor a Cristo. En el nombre de Jesús, amén.